Una madre fue llevada a una subasta secreta por su propio hijo. Él decía que era una adopción social, pero lo que realmente quería era deshacerse de ella. Justo cuando todo parecía perdido, un desconocido alzó la mano y cambió su destino para siempre. Qué gusto tenerte aquí. Qué lindo corazón el tuyo por ver historias con alma. Recibimos gente de todo el mundo. Cuéntame desde dónde miras. Deja tu like, suscríbete. Y vamos al comienzo. Doña Esperanza subía lentamente los 3 escalones del porche, apoyando todo el peso de su pequeño cuerpo sobre el bastón de madera desgastada que había pertenecido a su madre. Sus manos temblaban, ya no solo por la edad, sino por algo más profundo, la incertidumbre. Llevaba meses sin ver a su hijo. Había escuchado rumores, cosas que no quiso creer, palabras dichas por otras personas del barrio que aseguraban que Esteban ya no vivía allí o que se había metido en líos. Pero el corazón de una madre nunca pierde la esperanza. Y ella, aun con los ojos apagados por los años, había guardado en su pecho una chispa viva, una que la empujó a caminar durante casi 1 hora desde su pequeño cuarto alquilado en la zona baja hasta la vieja casa, donde crió a su hijo sola, lavando ropa ajena, cocinando para otros, sirviendo a familias que jamás le dirigieron la mirada con respeto. Pero todo eso no importaba ahora. Estaba ahí, frente a la puerta que conocía como la palma de su mano, frente a la madera que había pintado con Esteban cuando él era apenas un niño que corría descalzo y reía con los bolsillos vacíos. Levantó la mano con esfuerzo y tocó. 1 vez, 2 veces, 3. El sonido hueco retumbó en su pecho más que en la puerta. Esperó. El silencio era espeso. Miró hacia los lados, como si eso fuera a traer alguna señal, algún ruido. Nada. Insistió de nuevo, esta vez llamando con voz baja pero cargada de ternura, diciendo que Esteban, hijo, soy yo, vine solo a verte un ratito. Pero el portón no se abrió. Entonces giró el rostro, y allí estaba la vecina, sentada en su silla de plástico al otro lado de la calle, observándola con pena. La mujer se levantó, cruzó con pasos lentos y le preguntó si estaba bien. Doña Esperanza sonrió con dulzura, esa sonrisa que oculta tristeza, y le respondió diciendo que solo vine a ver si mi hijo aún me necesita. La vecina bajó la mirada sin saber qué contestar. Doña Esperanza volvió a mirar la puerta como esperando un milagro. No lo sabía, pero desde una de las ventanas superiores, apenas cubierta por una cortina rota, Esteban la observaba en silencio. No había envejecido bien. Tenía la piel pálida, el cabello enmarañado y la expresión endurecida por los años y los vicios. La reconocía, claro que sí, y aunque su pecho se comprimía al verla tan frágil, no se movió, no bajó, no abrió. Solo la miró como quien observa un recuerdo que ya no quiere enfrentar. Cuando ella finalmente dio media vuelta, arrastrando los pies y limpiándose discretamente una lágrima, él cerró la cortina con un gesto seco y se dejó caer sobre la cama sin hacer ruido. Horas después, en un café pequeño y sombrío del Indovinti Centro, Esteban se sentaba frente a un hombre con la chaqueta raída, los ojos inquietos y el rostro surcado por cicatrices viejas. Era uno de esos lugares donde nadie pregunta nombres, donde el silencio es parte del trato. Esteban llevaba una mochila gastada, que colocó entre sus piernas con cierta desconfianza. El hombre encendió un cigarro sin pedir permiso y le preguntó si tenía lo que habían hablado. Esteban miró a su alrededor y dijo que sí, pero que antes quería saber si podía confiar en él. El hombre soltó una risa seca, como quien ha escuchado esa pregunta demasiadas veces, y respondió que en ese mundo nadie confía en nadie, solo se cumple o se paga. Esteban tragó saliva. No era la primera vez que se metía en problemas, pero esta vez la deuda era demasiado grande, y los plazos ya no eran negociables. Sus ojos delataban el cansancio de noches sin dormir, de planes oscuros y decisiones desesperadas. Sacó de la mochila unos papeles, una lista de nombres, algunas fotos. Dijo que tenía algo que podría interesarle, que había conseguido personas mayores sin familia, sin recursos, dispuestas a cualquier cosa por un techo y comida.
El hombre lo miró con escepticismo al principio, pero cuando Esteban mencionó que no era una caridad, sino una oportunidad de negocio, su expresión cambió. Entonces Esteban bajó la voz y, casi como una confesión, agregó que incluso había una mujer muy especial, fuerte, obediente, acostumbrada a trabajar desde niña, que sabía cocinar, limpiar y que podía ser entregada a quien la cuidara. El hombre levantó una ceja y preguntó si era algún tipo de trato doméstico. Esteban respondió con frialdad que era más bien una adopción social, una forma legal de ceder responsabilidades a otros a cambio de algo de dinero. El cigarro del hombre tembló por un segundo, luego se recostó en la silla y dijo que sonaba interesante, pero que no quería problemas. Esteban aseguró que no lo sabría, que todo estaría organizado, discreto, como un evento privado. El hombre sonrió con una mezcla de cinismo y curiosidad. Dijo que entonces esperaba ver ese espectáculo pronto y que más le valía cumplir lo prometido, porque si no lo hacía, no solo perdería dinero, perdería algo más valioso. Esteban asintió sin convicción, mientras sus pensamientos lo llevaban de vuelta al rostro cansado de su madre frente a su puerta. Cerró los ojos un instante y se repitió a sí mismo que era solo un paso más, solo una forma de salir del hoyo. Pero en el fondo de su alma, algo se partía lentamente. Y aunque no quiso admitirlo, su conciencia, enterrada pero viva, comenzó a susurrarle cosas que él prefería no escuchar. Esa noche, la casa de Esteban estaba sumida en una oscuridad pesada, de esas que no dejan espacio para los buenos pensamientos. La única luz que rompía la penumbra era la de una lámpara vieja, encima de la mesa del comedor, iluminando papeles, sobres y una botella de ron que ya iba por la mitad. Esteban se movía en silencio, con movimientos tensos, cuidando cada paso que daba para no despertar a su madre, que dormía en una colchoneta improvisada en la sala. Él la había dejado quedarse esa noche con la excusa de que podía descansar un poco, que la cama ya no la usaba, que tenía asuntos que resolver y que saldría temprano. Ella aceptó con una sonrisa serena, agradecida de sentir por un momento la tibieza de un hogar que una vez fue suyo, sin sospechar que mientras cerraba los ojos con un suspiro de alivio, su propio hijo ya había decidido entregarla a un destino indigno. Esteban la observaba desde el umbral, con una expresión que oscilaba entre la culpa y la determinación. Se acercó en puntillas, se agachó y abrió la pequeña mochila que ella había traído consigo. Dentro estaban sus documentos, una foto, vieja en blanco y negro de los dos en una plaza, y una carta doblada muchas veces, que él no se atrevió a leer. Tomó los papeles que necesitaba y volvió a la mesa. Se sirvió otro trago y se quedó mirando la foto por unos segundos. Dijo en voz baja que no era personal, que era solo cuestión de supervivencia, que ella entendería algún día. Pero su voz sonó hueca, casi como si intentara convencerse a sí mismo de algo que ya sabía que no tenía perdón. En los días siguientes, Esteban se movió con rapidez. Contactó a personas en foros oscuros de Internet, grupos cerrados donde se hablaba en clave, donde los negocios ilegales se disfrazaban de servicios alternativos. Ideó una estrategia con palabras cuidadosamente elegidas para evitar represalias legales. A su evento lo llamó Adopción Social Privada, un eufemismo que le permitiría atraer a los interesados sin levantar sospechas. Redactó un documento que lo presentaba como una oportunidad única de acompañamiento intergeneracional, una solución a la soledad de muchos adultos mayores sin recursos y al mismo tiempo una propuesta para aquellos que deseaban darles un lugar en sus hogares a cambio de compañía y ayuda doméstica. Pero detrás de esa fachada amable se escondía algo más siniestro. Esteban no buscaba familias con buen corazón, sino compradores. No buscaba cuidadores, sino dueños disfrazados de benefactores. Usó contactos del bajo mundo para alquilar una bodega discreta en las afueras de la ciudad. Un espacio amplio pero lúgubre, con luces frías y paredes de concreto. Mandó instalar una pequeña tarima, sillas plegables y una mesa de recepción con una lista de participantes.
Luego comenzó a reclutar. Visitó centros comunitarios, parroquias abandonadas, comedores sociales. Se acercaba con una sonrisa amable, hablaba con voz suave y prometía una solución a la soledad y al abandono. Les decía que había encontrado un programa nuevo donde personas mayores podían ser acogidas por familias bondadosas, que recibirían techo, comida, cuidados médicos y una segunda oportunidad. Muchos lo escuchaban con desconfianza, pero otros, vencidos por el frío de la calle y el hambre, asentían. Entre ellos, algunas mujeres que llevaban años sin recibir una llamada, hombres que habían trabajado toda su vida y ahora dormían en bancos públicos. A todos les ofrecía lo mismo: transporte, una presentación breve y, si todo salía bien, un nuevo hogar. Nadie imaginaba que el verdadero objetivo era convertirlos en mercancía humana. Una tarde, mientras preparaba las fichas con los nombres y fotografías, Esteban recibió una notificación en su teléfono. Un conocido suyo había difundido sin querer uno de los carteles del evento en una red social. El cartel, diseñado por él mismo, tenía un fondo elegante, tipografía sobria y un título que decía subasta privada de acompañantes adultos mayores. Abajo, una línea en letras pequeñas sugería que los asistentes serían personas con capacidad para ofrecer bienestar y seguridad a los participantes, pero la palabra subasta ya era suficiente para causar alarma. Esteban entró en pánico. Comenzó a llamar al contacto. Pidió que lo eliminara inmediatamente, pero ya era tarde. En minutos la publicación comenzó a circular en grupos de denuncia, asociaciones civiles y cuentas de personas sensibles al tema. Algunos creían que era una broma de mal gusto. Otros pensaban que se trataba de una estafa, pero unos pocos comenzaron a sospechar que había algo real detrás de todo eso. Mientras tanto, Esteban maldecía su suerte. Cerró la cuenta, apagó el teléfono y se juró no volver a confiar en idiotas. Volvió a la mesa, miró las fichas con los rostros arrugados, las miradas perdidas, y por un segundo sus manos comenzaron a temblar. Pero en lugar de detenerse, respiró hondo y dijo que ya estaba hecho, que no había vuelta atrás, que con o sin filtraciones, el evento se haría. Esa noche, regresó a la casa, donde su madre lo esperaba despierta, sentada en el sofá con una mantita en las piernas. Al verlo entrar, le preguntó si ya había comido. Él respondió que no tenía hambre y fue directo a su habitación. Ella lo siguió con la mirada, sin decir nada más, pero con un brillo de preocupación en los ojos. Sabía que su hijo no estaba bien. Había cambiado. Su voz era distinta, su mirada más fría. Pero como toda madre, aún conservaba la esperanza de que debajo de ese caparazón endurecido quedaba algo del niño que había criado con tanto esfuerzo. Esa noche, mientras Esteban miraba al techo sin poder dormir, pensaba en cómo reaccionaría ella cuando entendiera lo que él estaba por hacer. Se dijo a sí mismo que no lo sabría, que solo estaría allí unas horas, que después alguien la llevaría lejos y que todo acabaría rápido. Pero en lo más profundo de su ser, una parte rota sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no se regresa, y aunque trató de ignorarlo, el silencio de esa madrugada pesaba más que cualquier deuda. Don Mauro se despertó temprano esa mañana, como casi siempre desde que Consuelo había partido. La soledad lo acompañaba como una sombra silenciosa, sin hacer ruido pero sin dejarlo nunca. La casa, amplia y elegante, parecía haberse convertido en un museo de recuerdos, con muebles que ya no se usaban, fotos que nadie miraba y pasillos donde su voz rebotaba sin tener a quién alcanzar. Caminó hasta la cocina, sirvió café en su taza favorita, esa que Consuelo le había regalado en su aniversario número 30 y que aún conservaba una pequeña grieta en el borde, como una cicatriz de algo que se niega a romperse por completo. Encendió la radio como cada mañana, buscando el murmullo de voces que le hicieran compañía. Las noticias hablaban de economía, política, accidentes y de una ciudad que parecía girar demasiado rápido para alguien que ya no tenía prisa por llegar a ningún lado. Don Mauro se sentó en su butaca frente a la ventana del jardín, observando las flores que su esposa había plantado tantos años atrás.
Era su pequeño ritual: mirar, recordar y, en silencio, conversar con ella. Le decía cosas simples, que hoy hacía frío, que los jazmines habían florecido, que anoche soñó con su risa, y mientras acariciaba con los dedos el borde de la taza, abrió su tableta, como lo hacía últimamente, más por hábito que por necesidad. Revisó algunos correos, mensajes de antiguos socios, promociones sin sentido, y entonces lo vio. Una imagen pequeña, mal editada, con un texto que lo sacudió como un golpe en el pecho: subasta privada de acompañantes adultos mayores. Frunció el ceño. Pensó que debía ser una broma de mal gusto, un anuncio falso. Pero al hacer clic, se abrió una página discreta, con colores sobrios y palabras cuidadosamente elegidas que no ocultaban la intención, pero intentaban disfrazarla. Hablaban de adopción social, de integración de generaciones, de ofrecer hogares a quienes ya no tenían a nadie. Don Mauro sintió una punzada en el estómago. Había visto muchas cosas en su vida. Había vivido guerras familiares, negocios corruptos, amistades traicionadas, pero nunca algo tan frío como poner en vitrina la vida de un anciano como si fuera un objeto olvidado. Cerró la tableta con fuerza y se quedó mirando al vacío. Por un momento pensó en ignorarlo, en convencerse de que no era su asunto. Pero luego recordó las historias que Consuelo le contaba de su infancia, de su hermana desaparecida, de la pobreza extrema en la que vivieron, de cómo ella soñaba con un mundo donde nadie más tuviera que pasar por lo mismo. Entonces don Mauro murmuró que tal vez no era casualidad haber visto ese anuncio, que quizás era una señal. Se levantó con decisión, fue al vestidor y eligió ropa sencilla: pantalones de tela oscura, una camisa sin marca, un abrigo largo, que ya tenía algunos inviernos encima. No quería llamar la atención. Nadie debía saber quién era ni cuánto dinero tenía. Lo importante era ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Llamó a su chofer, le pidió que lo dejara unas cuadras antes del lugar y que no hiciera preguntas. El hombre, acostumbrado al carácter reservado de su patrón, obedeció sin cuestionar. Don Mauro caminó las últimas cuadras por calles que olían a humedad y desesperanza. El sitio era una bodega vieja, de esas que parecían abandonadas, pero que guardaban secretos detrás de puertas oxidadas. Al llegar, un hombre de traje gris lo recibió con una sonrisa forzada. Le pidió su nombre. Don Mauro dijo que solo venía a observar. El hombre asintió y le entregó una credencial con un número, sin más preguntas. Al entrar, lo primero que notó fue el silencio. Había sillas alineadas frente a una pequeña tarima, luces bajas y un ambiente cargado de tensión. La mayoría de los asistentes eran hombres mayores, algunos bien vestidos, otros con aire de oportunistas. Nadie hablaba. Don Mauro se sentó en la última fila, observando con atención. Unos minutos después, comenzaron a entrar los primeros ancianos. Caminaban lentamente, algunos ayudados por bastones, otros guiados por jóvenes con camisetas que decían voluntarios. Don Mauro frunció el ceño al verlos. No eran actores, eran personas reales, con arrugas profundas, con ropa limpia, pero gastada, con miradas que intentaban comprender por qué estaban allí. Una mujer delgada, con el cabello recogido en un moño sencillo, entró con pasos cortos, mirando al suelo. Uno de los organizadores la empujó con suavidad hasta el centro de la tarima. El maestro de ceremonias, con voz amable pero ensayada, explicó que la señora era trabajadora, que no tenía familia cercana, que buscaba un hogar donde pudiera sentirse útil. Don Mauro apretó los puños. Sintió que sus manos temblaban, no por la edad, sino por la indignación. Dijo en voz baja que esto no era lo que esperaba. Él pensó que tal vez era una exageración, que encontraría algo legal, quizás un malentendido, pero lo que estaba viendo era la venta disfrazada de compasión, la degradación convertida en evento. Miró a la mujer. Había algo en ella que le resultaba familiar. Sus gestos, la forma en que se sostenía el chal sobre los hombros, su silencio digno. Don Mauro sintió un nudo en la garganta. Recordó a Consuelo. Recordó sus historias, sus lágrimas cuando hablaba de la hermana que perdió.
y en ese instante supo que no podía quedarse callado. No importaba quién era ni cuánto podía ofrecer. Lo único que importaba era que alguien tenía que intervenir, y tal vez, solo tal vez, ese alguien debía ser él. Doña Esperanza bajó del vehículo con cierta dificultad, ayudada por un joven de rostro amable, que no dejaba de sonreírle mientras le decía que no se preocupara, que todo estaba listo, que hoy sería un día especial. Ella, aunque confundida, intentó corresponder con una sonrisa tenue, de esas que uno ofrece cuando no comprende del todo pero no quiere parecer descortés. Llevaba puesto su mejor vestido, uno floreado que usaba solo en domingos o cuando iba a la iglesia, y en su bolso, de tela bordada, llevaba una peineta antigua, un pañuelo blanco y una pequeña virgen de metal que siempre le acompañaba desde que era niña. Miraba a su alrededor y notaba que el lugar no era un hospital ni una casa de familia como le habían dicho. Las paredes eran grises, frías, de concreto, y el ambiente tenía un olor a polvo viejo y humedad retenida. Había sillas alineadas, en filas y un escenario improvisado con un micrófono en el centro. Pensó que quizás era una especie de presentación, algo comunitario. Tal vez un programa social para personas mayores, como le había dicho su hijo. Recordaba que Esteban le explicó con entusiasmo que unas personas bondadosas ofrecían oportunidades nuevas a los ancianos, que la ayudarían, que viviría con dignidad, que tendría su propio espacio, comida caliente y compañía. Aunque al principio dudó, terminó aceptando porque él insistió tanto. Le había dicho que era lo mejor, que ya no podía mantenerla, que sus deudas lo asfixiaban y que ella merecía algo mejor. Doña Esperanza, con el corazón adolorido pero aún lleno de fe en su hijo, creyó que quizás era cierto. No quería ser una carga. Pensó que si de verdad existía un lugar donde pudiera sentirse útil y querida, entonces valía la pena intentarlo. Pero al cruzar esa puerta de metal y ver el espacio oscuro, su instinto comenzó a decirle otra cosa. Se detuvo por un segundo, respirando con dificultad. Un asistente le puso una mano en la espalda y le dijo que avanzara, que ya era su turno. La empujaron con gentileza, pero con firmeza, hacia el centro de la sala. La luz blanca del foco la cegó por un momento, y al recuperar la visión, notó que frente a ella había un público que la observaba en silencio. Eran hombres y mujeres sentados con papeles en las manos, con miradas que no eran cálidas. Algunas eran curiosas, otras frías, y otras simplemente vacías. Doña Esperanza sintió un temblor en las piernas. Quiso retroceder. Quiso preguntar, ¿dónde estaba exactamente? ¿Qué significaba aquello? Pero su voz se perdió entre los murmullos que se apagaron rápidamente. El conductor del evento se acercó al micrófono y comenzó a hablar con un tono profesional, diciendo que la señora era una candidata ideal, que había sido madre, trabajadora, lavandera, que no tenía antecedentes médicos graves y que además sabía cocinar. Hizo una broma sobre que aún tenía fuerza para ayudar en casa y que su carácter era tranquilo. El público rió levemente, pero ella no. No comprendía por qué hablaban de ella como si fuera un producto, por qué no le pedían hablar, por qué no veía a nadie conocido. Fue entonces cuando giró la cabeza lentamente, buscando desesperadamente a su hijo. Su mirada recorrió las esquinas de la sala hasta detenerse en una figura al fondo, parcialmente oculta tras una columna, en conversación con un hombre de traje oscuro. Era Esteban, su hijo. Él no la miraba. Estaba hablando en voz baja. Parecía negociar algo, señalaba papeles y hacía gestos nerviosos. Ella dio un paso hacia el micrófono, con la respiración agitada, como si el aire le pesara en los pulmones. Nadie se movió. El foco aún la iluminaba. La sala entera esperaba su reacción. Entonces, con voz temblorosa, cargada de tristeza, de confusión y de una herida que recién comenzaba a abrirse, susurró al micrófono preguntando, «¿Qué, Esteban? ¿Por qué haces esto, hijo?» Y el eco de esas palabras recorrió el recinto como un cuchillo silencioso. Los asistentes enmudecieron. Nadie sabía qué decir. Nadie se atrevió a mirar directamente a esa mujer que acababa de entender, en un segundo,
la magnitud de la traición que estaba sufriendo. Esteban levantó la cabeza al escuchar su nombre. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella, y en ese instante todo el disfraz que había construido se desmoronó. No hubo gritos, no hubo explicaciones, solo el silencio. Un silencio, tenso, brutal, que lo envolvió todo. Don Mauro, sentado en la última fila, sintió cómo sus propias manos se cerraban con fuerza. Observaba la escena con una mezcla de dolor y furia contenida. Esa mujer no era solo una víctima más. Había en ella una dignidad que no se podía romper. Una nobleza en la forma en que sostenía la mirada, en la manera en que, a pesar del miedo, no se derrumbaba. Doña Esperanza, aún de pie, bajó lentamente el micrófono. No lloró, no cayó. Se quedó allí, esperando una respuesta que no llegó. Y en ese momento, para muchos presentes, la subasta dejó de ser un evento secreto y se convirtió en una vergüenza compartida. Don Mauro había presenciado muchas injusticias en su vida. Había visto cómo el poder corrompe, cómo la ambición ciega y cómo la dignidad humana puede ser pisoteada por unas monedas o por la indiferencia de los que miran hacia otro lado. Pero nada, absolutamente nada, lo había estremecido tanto como ver a esa mujer parada sobre aquel escenario como si fuera parte de un inventario, expuesta, nombrada, descrita como si sus años, su cansancio, su historia y su alma pudieran ser resumidos en un par de frases huecas. Había algo en el rostro de ella que lo desarmaba, una mezcla de tristeza y fuerza contenida que le recordaba a Consuelo, no solo en lo físico, sino en la mirada. Aquella mirada que no gritaba, pero hablaba con más verdad que 1000 voces. Mientras los asistentes bajaban la cabeza o se acomodaban en sus asientos fingiendo normalidad, don Mauro sintió cómo el pecho se le llenaba de un fuego que no era rabia solamente. Era algo más profundo, era memoria, era amor, era la promesa silenciosa de no quedarse sentado ante lo inaceptable. Y fue entonces cuando se levantó, con pasos firmes, haciendo crujir el silencio que se había apoderado de la sala como un sudario. Caminó entre las filas de sillas sin decir palabra aún, pero con la presencia de alguien que ya ha tomado una decisión irreversible. Todos lo miraron, algunos con sorpresa, otros con recelo. Nadie sabía quién era ese hombre de abrigo largo y rostro severo. No vestía como un comprador habitual, no tenía el aire arrogante de los que asisten a esas reuniones buscando servidumbre disfrazada de caridad. No. Don Mauro caminaba como quien carga una verdad a cuestas, como quien está a punto de ajustar cuentas con el pasado. Al llegar al centro de la sala, frente al escenario, se detuvo. Miró directamente al organizador, al joven que aún sostenía el micrófono y que ahora dudaba entre seguir con el guión o callar por respeto al momento. Don Mauro lo miró con ojos firmes y dijo que la compro. Ahora. Su voz resonó en el recinto como un disparo. No lo dijo con soberbia ni con urgencia. Lo dijo con la certeza de quien no admite discusión. El joven, desconcertado, titubeó un poco y preguntó si estaba seguro, si quería saber más detalles. Don Mauro no le respondió a él, sino que dirigió su mirada hacia la mujer en el escenario. Ella lo miraba también, con los ojos llenos de confusión y esperanza al mismo tiempo. Entonces subió los 2 escalones que los separaban de ella, con un gesto lento, casi ceremonial. Se acercó con cuidado, sin tocarla aún, y le habló con voz baja, íntima, como si le estuviera hablando a alguien que lleva años esperando escuchar esas palabras. Le dijo que tranquila, que no había venido a comprarla sino a devolverle la dignidad. Al oírlo, doña Esperanza sintió como una lágrima silenciosa descendía por su mejilla sin que ella pudiera detenerla. No entendía del todo lo que pasaba, pero algo en su interior le decía que ese hombre no mentía, que sus palabras no eran un gesto de lástima sino un acto de justicia. Don Mauro extendió el brazo con gentileza, como quien ofrece amparo sin imponerlo. Ella lo miró unos segundos más, luego asintió con un movimiento casi imperceptible y apoyó su mano en la de él. Bajaron juntos del escenario. Nadie se movió, nadie se atrevió a detenerlos. Incluso los organizadores,
que habían mantenido hasta entonces un aire de autoridad, quedaron paralizados, conscientes de que algo mucho más grande que ellos se estaba desarrollando ahí, en ese momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la historia se hubiese colado en esa sala silenciosa para mostrar que la humanidad aún podía despertar, aunque fuera por un instante. Mientras caminaban hacia la salida, los murmullos comenzaron a surgir, primero tímidos, luego más audibles. Algunos asistentes se levantaron, otros miraban hacia sus teléfonos con incomodidad, y unos pocos simplemente bajaron la cabeza, avergonzados. Don Mauro no dijo más. Sujetaba a doña Esperanza con firmeza, pero con ternura, como quien cuida algo frágil y valioso al mismo tiempo. Ella caminaba erguida, con pasos lentos pero firmes, como si hubiera recuperado de golpe la fuerza que la vida le había arrebatado poco a poco. Al cruzar la puerta, el aire frío de la noche los envolvió. La brisa les acarició el rostro, y por primera vez en muchos días, ella respiró profundamente, como quien vuelve a nacer. Él la condujo hasta el coche con calma. Abrió la puerta para que subiera y le dijo que no tenía prisa, que podían ir despacio. Ella respondió diciendo que por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Subieron juntos, cerraron la puerta, y mientras el coche se alejaba, la sala quedó atrás como un mal sueño que comenzaba a desvanecerse. Pero las palabras de ella, pronunciadas en aquel micrófono, seguirían flotando en el aire mucho después de que las luces se apagaran, y la voz de don Mauro, cargada de una decisión inquebrantable, también quedaría grabada en quienes estuvieron allí, como un recordatorio de que hay momentos en los que la vida nos pone frente a una elección que define quiénes somos en realidad. Y él había elegido, sin dudar, estar del lado de la dignidad, del respeto y del amor. El auto esperaba frente a la puerta de la bodega, con el motor encendido y las luces encendidas, proyectando un haz cálido sobre la acera agrietada. Don Mauro abrió la puerta trasera con un gesto silencioso, invitando a doña Esperanza a subir. Ella lo miró por unos segundos, todavía envuelta en una mezcla de confusión y asombro. No comprendía del todo quién era ese hombre, por qué la había sacado de ese lugar, ni mucho menos hacia dónde se dirigían. Sus piernas temblaban levemente, pero había algo en la mirada de él que le ofrecía un respiro, una certeza silenciosa de que ya no estaba sola. Subió al asiento trasero con movimientos lentos y acomodó sus manos sobre el bolso como si necesitara aferrarse a algo conocido en medio del desconcierto. Don Mauro cerró la puerta con cuidado, dio la vuelta y subió al lado del conductor. Saludó con una breve inclinación de cabeza al chófer, que lo reconoció al instante, y le indicó que tomaran la ruta larga, sin apuro. En el interior del vehículo, el silencio era espeso, pero no incómodo. Ella miraba por la ventana, tratando de reconocer las calles, de entender el rumbo de su vida que, en cuestión de minutos, había dado un giro que ni siquiera en sueños habría imaginado. Él la observó de reojo y, sin querer invadir su espacio, le preguntó con voz serena si se sentía bien. Ella respondió diciendo que no sabía si estaba soñando o si de verdad había alguien que aún creía en personas como ella. Don Mauro sonrió levemente y le dijo que a veces el mundo necesita testigos que aún respeten la vida, aunque ya nadie hable de eso. Luego, sin que ella lo notara, sacó su teléfono y marcó un número. Habló en voz baja, cuidando cada palabra. Dijo que se encontraba en las inmediaciones del barrio industrial, que había sido testigo de una actividad ilegal relacionada con personas mayores, que tenía pruebas y estaba dispuesto a declarar. Dio el nombre del lugar, la hora, la descripción de algunos participantes, y pidió que enviaran una patrulla de inmediato. No buscaba protagonismo ni escándalo. Quería justicia. Quería cerrar el círculo que esa noche se había abierto sin su permiso, pero que ahora sentía como un deber ineludible. En otro punto de la ciudad, Esteban recibía una llamada desesperada de uno de los colaboradores del evento. Le decía con voz entrecortada que un hombre había interrumpido todo, que se había llevado a la señora, que había mencionado la palabra dignidad como si eso fuera una sentencia, y que no parecía un comprador común.
Esteban sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Preguntó si alguien había reconocido al sujeto. El otro respondió que no, pero que había algo en su forma de hablar, en su postura, que indicaba que no era cualquier persona. Esteban supo de inmediato que todo se había desmoronado. Miró a su alrededor, recogió algunos papeles, su computadora portátil, y guardó todo en una mochila con manos temblorosas. Maldijo en voz baja, maldijo su suerte, maldijo la conciencia que le pesaba cada vez más. Sabía que las autoridades no tardarían en llegar. No podía esperar. Salió por la puerta trasera del local donde se había refugiado, subió a su viejo automóvil y arrancó sin mirar atrás. En su mente aún resonaban las palabras de su madre en el escenario, aquel susurro que lo desarmó por dentro, aquella pregunta simple pero devastadora que lo perseguiría durante mucho tiempo. Esteban, ¿por qué haces esto, hijo? Mientras tanto, el auto de don Mauro se deslizaba suavemente por avenidas amplias hasta llegar a un portón alto de hierro forjado. Al cruzarlo, el contraste fue inmediato. Una mansión silenciosa, rodeada de jardines cuidados con precisión, se alzaba en medio de la noche como un refugio de otro mundo. Doña Esperanza miró todo con asombro contenido. Nunca había estado en un lugar así. Las luces cálidas que iluminaban los corredores, el aroma a lavanda que flotaba en el ambiente, los cuadros antiguos en las paredes, todo le parecía sacado de una película. El chofer abrió la puerta con deferencia y don Mauro le ofreció el brazo para acompañarla. Ella, aún conmovida, le dijo que no entendía por qué hacía eso por ella. Él le respondió que a veces uno no elige a quien encuentra en el camino, pero sí elige qué hacer cuando ese encuentro ocurre. Caminaron, juntos hasta una sala amplia, con muebles tapizados en tonos tierra y una chimenea encendida que rompía el silencio con su crepitar suave. Don Mauro le indicó un sillón y se excusó un momento. Volvió minutos después con una bandeja de plata en la que llevaba 2 tazas de porcelana humeante. Le ofreció una a ella, que la tomó con manos agradecidas, pero aún temblorosas. Alam acercó a sus labios y el aroma del té la envolvió. Era manzanilla con miel, como el que su madre le preparaba cuando era niña. Lo miró con ojos cristalinos y le preguntó si todo eso era real. Él se sentó frente a ella y con una calma profunda le dijo que sí, que estaba a salvo ahora, que nadie más volvería a tratarla como algo que se puede intercambiar por dinero. Doña Esperanza se quedó en silencio por unos segundos, sosteniendo la taza entre las manos como si fuera un talismán. Luego dijo que había pasado tanto tiempo esperando una señal, una sola señal, de que la vida aún guardaba un rincón para ella, que ahora no sabía si reír o llorar. Don Mauro le respondió que podía hacer ambas cosas, que en esa casa no había reglas más allá del respeto y la verdad. Entonces, ella bajó la cabeza y dejó que una lágrima solitaria cayera sobre su falda, no de tristeza, sino de alivio. Había sido salvada, no solo del lugar donde la habían expuesto, sino de la idea de que su historia ya no importaba. Allí, en esa sala silenciosa, bajo el calor de una chimenea desconocida, comenzaba para ella algo nuevo, algo que ni siquiera sabía que aún podía tener nombre: esperanza. La mañana siguiente amaneció con un sol tibio que se filtraba suavemente a través de los ventanales altos de la casa, proyectando reflejos dorados sobre los pisos de mármol. Doña Esperanza había despertado temprano, aún desorientada, sin saber del todo si lo vivido la noche anterior había sido parte de un sueño bondadoso o si realmente ese hombre desconocido, de palabras serenas y mirada honesta, la había rescatado de un destino que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. Había dormido en una habitación espaciosa, con cortinas de lino y sábanas limpias que olían a lavanda y almidón. Sobre la mesa de noche, alguien había dejado un vaso de agua, un pequeño ramo de flores silvestres y un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. No lo abrió de inmediato. Se sentía abrumada por la dulzura del gesto, como si cada detalle cuidara una herida invisible que venía arrastrando hacía años. Se levantó con lentitud, se vistió con la misma ropa del día anterior, cuidadosamente doblada a los pies de la cama,
y salió de la habitación empujada por una necesidad de comprender, de agradecer, de encontrarle sentido a lo que estaba viviendo. Caminó por los pasillos amplios, deteniéndose a mirar los cuadros en las paredes, retratos de paisajes, imágenes antiguas en blanco y negro, jarrones con flores frescas que adornaban las esquinas con una naturalidad que no parecía ostentosa, sino amorosamente intencionada. Cada rincón de la casa hablaba de alguien que había vivido allí con gusto por lo bello y lo discreto. Al salir al jardín, el aroma de las rosas, jazmines y romeros la envolvió como un abrazo cálido. El canto de los pájaros y el sonido leve del agua de una fuente creaban un ambiente de paz que no recordaba haber sentido desde hacía mucho tiempo. Caminó entre los senderos de piedra, rozando con los dedos las hojas húmedas por el rocío. Pensaba en su hijo, en lo que había hecho, en la herida que le había dejado, pero también pensaba en don Mauro, en su gesto repentino, en su decisión de intervenir cuando todos callaban. Se preguntaba qué clase de hombre era, qué historia lo había llevado a estar en aquel lugar, justo en ese momento, haciendo lo que nadie más se atrevió a hacer. No lograba entender por qué alguien la había ayudado sin pedir nada a cambio. En un mundo donde tantos la habían olvidado, donde su presencia parecía molestar más que conmover, ese hombre había visto algo en ella, algo que ni siquiera ella sabía que seguía existiendo. Tal vez, pensó, lo que vio fue su historia escrita en su rostro, en sus manos agrietadas, en sus silencios. Tal vez, pensó también, aún quedaban personas capaces de mirar con el corazón. De regreso a la casa, decidió explorar un poco más. Sus pasos la llevaron a una sala pequeña, íntima, donde la luz natural caía sobre una repisa de madera oscura repleta de portarretratos. Se acercó con respeto, como si cada objeto allí guardara un secreto sagrado. Observó una fotografía, en particular una imagen antigua, algo descolorida, donde una mujer joven sonreía con el cabello recogido, los ojos brillantes y una expresión que a doña Esperanza le resultó dolorosamente familiar. Sintió un vértigo en el estómago, una punzada en el pecho, como si el tiempo se hubiese abierto de golpe. Tomó el portarretrato con manos temblorosas y lo acercó a su rostro. Murmuró con voz quebrada que esta mujer es mi hermana Consuelo. Dejó caer la foto sobre sus piernas y llevó las manos al rostro sin poder contener el llanto. No era un llanto de tristeza solamente, sino de reconocimiento, de memoria, de un dolor antiguo que por fin encontraba su cauce. Se quedó allí temblando, reviviendo los años de búsqueda, las noches preguntándose si su hermana aún vivía, si alguna vez podría abrazarla de nuevo. Los recuerdos volvieron como una avalancha. La última vez que la vio, siendo apenas unas niñas, separadas por decisiones ajenas, por la pobreza, por la injusticia, en ese momento, don Mauro apareció en el umbral de la sala. La vio sentada, con la foto entre las manos, y se acercó con paso lento. Preguntó con voz suave si todo estaba bien. Doña Esperanza levantó la vista con los ojos enrojecidos y le dijo que esta mujer, la de la foto, no era otra que su hermana perdida, su sangre, su Consuelo. Don Mauro se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, con una expresión de desconcierto profundo, respondió diciendo que esa fue su esposa, que murió hace 3 años, que su nombre era Consuelo y que nunca le habló de una hermana. Se sentó frente a ella, intentando comprender lo que acababa de escuchar. Le pidió que le contara más, que le hablara de su infancia, de las circunstancias que las separaron. Ella, entre lágrimas y suspiros, relató lo que recordaba. Los años en el campo, la pobreza extrema, la madre que no pudo cuidar de ambas, y se vio obligada a dar en adopción a la más pequeña. Nunca supo a dónde la llevaron, solo que la familia prometió darle una vida mejor. Doña Esperanza se quedó con la madre, trabajando desde los 9 años, sobreviviendo con lo poco que tenía. Desde entonces nunca dejó de buscarla, nunca dejó de rezar por ella. Don Mauro la escuchaba con el alma en vilo, atando cabos que antes parecían piezas sueltas. Dijo que su esposa siempre hablaba de una infancia incompleta, de un nombre que a veces susurraba en sueños,
de un dolor que nunca quiso explicar del todo. Recordó que una vez, en medio de una conversación sobre su pasado, ella dijo que quizás había alguien allá afuera preguntándose por ella, pero que ya era tarde para buscar. Ambos se miraron con una intensidad que iba más allá de las palabras. En ese instante, comprendieron que sus caminos no se habían cruzado por azar. Había algo más grande, algo que ni el tiempo ni la distancia habían podido borrar. Un lazo invisible que los unía a través de una mujer que amaron profundamente y que desde algún rincón del recuerdo parecía haberlos reunido. Doña Esperanza apretó la foto contra el pecho y dijo que sentía que su hermana estaba allí, en esa casa, en ese momento, que de algún modo ella los había guiado. Don Mauro, con los ojos humedecidos, le respondió que tal vez el amor no muere nunca, que solo cambia de forma y que a veces vuelve para sanar lo que quedó abierto. Y así, en ese pequeño rincón de la casa, con una foto entre las manos y el pasado latiendo fuerte, dos vidas marcadas por la pérdida encontraron consuelo en el reencuentro. Aunque la hermana ya no estaba en cuerpo, su presencia se sentía más viva que nunca. Y para Esperanza, aquel descubrimiento no solo cerraba una herida antigua, sino que abría una nueva puerta. La posibilidad de empezar de nuevo, en familia, con memoria y con el alma en paz. Doña Esperanza sostenía la fotografía con una ternura que solo el corazón puede explicar, como si en aquel pedazo de papel enmarcado descansara no solo el rostro de su hermana, sino toda su infancia, todos sus años perdidos, todas las noches en que rezó en silencio por un reencuentro que el tiempo le había hecho creer imposible. Don Mauro, aún procesando la revelación, se sentó a su lado con una mezcla de asombro y temblor en el alma, como si la vida, en un solo instante, le estuviera dando una respuesta que no había pedido, pero que necesitaba. La sala estaba envuelta en un silencio respetuoso, como si la casa misma entendiera la magnitud de aquel momento. Él le dijo que necesitaban hablar con calma, que tal vez no era una coincidencia, que había detalles por descubrir, y ella asintió con un gesto suave, secándose las lágrimas con el borde del delantal que aún colgaba de su cintura, como si no terminara de abandonar su papel de mujer trabajadora, humilde, presente en cada pequeño acto del día. Se dirigieron al comedor pequeño, una estancia menos solemne que el comedor principal, decorada con fotografías familiares, una lámpara de luz cálida y una tetera que ya estaba sobre la mesa, como si alguien hubiera anticipado que esa conversación necesitaba intimidad y consuelo. Don Mauro sirvió 2 tazas, sus manos aún levemente temblorosas, y le preguntó si recordaba el nombre completo de su hermana. Ella respondió sin dudar, diciendo que se llamaba Consuelo Andrade Pérez, que nació un martes de abril en una aldea sin nombre entre los cerros y que fue arrebatada de sus brazos cuando apenas tenía 6 años, que se la llevaron con la promesa de una vida mejor y que jamás supieron más de ella. Don Mauro tragó saliva al escuchar el nombre. Dijo que su esposa, Consuelo Andrade Pérez, había llegado al orfanato cuando era una niña callada, que fue adoptada por una familia de clase media que la educó en la ciudad, que fue maestra muchos años, que tenía una pasión por las flores y la lectura, que amaba los paseos al campo y que, cada vez que veían una estrella fugaz, pedía un deseo en voz baja, pero nunca decía cuál era. Doña Esperanza sonrió al escuchar eso y dijo que cuando eran pequeñas, ella le enseñó a su hermana a hablarle a las estrellas, que le contaba cuentos inventados para dormirlas cuando el estómago estaba vacío y la madre lloraba en la cocina. Mauro bajó la mirada, profundamente conmovido, y le confesó que su esposa muchas veces despertaba con lágrimas sin explicación, que decía que en su vida faltaba algo, una raíz, un origen, una parte de su alma que no sabía dónde había quedado. Dijo que ahora comprendía todo, que ese vacío no era imaginario, que esa ausencia tenía nombre, rostro, y estaba sentada frente a él, con las manos cansadas, pero el corazón aún dispuesto a amar. Ambos comenzaron a hilar recuerdos, detalles, mínimos, como si estuvieran tejiendo una manta invisible que uniera las 2 vidas que sin saberlo habían estado entrelazadas por el mismo dolor. Ella hablaba de la infancia en la tierra seca,
de los pies descalzos, del sabor de las tortillas, hechas al fuego lento, de la forma en que su hermana cantaba bajito, para calmar los nervios de la madre enferma. Él hablaba de la adultez de Consuelo, de cómo cuidaba cada flor del jardín con una devoción casi religiosa, de cómo solía sentarse en ese mismo lugar donde estaban ahora y mirar por la ventana durante horas, como si esperara que alguien cruzara el portón algún día. Doña Esperanza dijo que había escrito cartas a orfanatos, a iglesias, a periódicos, que había viajado durante años con lo poco que tenía buscando una pista, una fotografía, una respuesta. Mauro le respondió que ahora entendía por qué, cuando conoció a Consuelo, sintió que ella llevaba dentro un mundo que no compartía con nadie, una historia callada, pero viva. Entonces hubo un momento de silencio profundo, en el que ambos se miraron sin necesidad de palabras, como si lo que estaban viviendo ya no fuera solo una historia personal, sino una reparación del destino, un reencuentro de dos mitades que nunca supieron que estaban tan cerca. Mauro tomó su taza entre las manos y dijo que quizás el destino quiso que llegáramos el uno al otro, que tal vez había cosas que no entendemos, pero que suceden para darnos la oportunidad de sanar. Ella sonrió, y fue una sonrisa real, amplia, luminosa, la primera en mucho tiempo, la primera que no le dolía en el alma. Dijo que ella también creía en los milagros, que si bien la vida le había arrebatado muchas cosas, también le estaba devolviendo algo más importante que todo lo perdido, la certeza de que el amor sobrevive incluso a la separación más larga. Pasaron horas hablando, compartiendo memorias, reconstruyendo el pasado desde los dos extremos de la historia, como si al hacerlo pudieran honrar a Consuelo no solo con palabras, sino con actos. Don Mauro le mostró el cuarto donde ella dormía, le enseñó el diario que dejó lleno de pensamientos que ahora cobraban un nuevo significado. Le ofreció quedarse en esa casa no como una invitada, sino como familia, como alguien que pertenecía a ese lugar por derecho, por historia, por sangre. Doña Esperanza, conmovida hasta lo más profundo, aceptó sin pedir nada a cambio, sabiendo que no estaba recibiendo una limosna, sino una restitución del lugar que le fue negado por tantos años. Y así, bajo el mismo techo que un día protegió a su hermana, comenzó para ella una nueva etapa, donde la soledad quedó atrás, donde el dolor empezó a transformarse en recuerdo y donde, por fin, el nombre de Consuelo volvió a sonar en 1907. Una casa llena de vida, no como una ausencia, sino como un puente entre dos almas que nunca debieron haberse perdido. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo también quisiera guardar silencio ante lo que estaba por suceder. Doña Esperanza despertó antes que el sol, como tantas veces en su vida, pero esta vez no para lavar ropa ajena ni para preparar café en una cocina ajena, sino para cumplir una cita que jamás habría imaginado. Mirar a los ojos al hombre que un día sostuvo en brazos por primera vez y que más tarde intentó vender su dignidad al mejor postor. Se vistió con calma, con esa serenidad que solo tienen las personas que han atravesado el infierno y regresado con la frente en alto. Eligió un vestido azul marino que le llegaba a los tobillos, sencillo pero digno, con un broche de flor en el pecho, que alguna vez fue de su madre. Recogió su cabello con esmero y se miró al espejo sin buscar belleza, sino firmeza. No era vanidad, era respeto por ella misma. Don Mauro, al verla salir de la habitación, le dijo que estaba hermosa, y ella respondió que no iba a buscar venganza, sino verdad. Él le ofreció acompañarla, pero ella dijo que debía ir sola, que ese camino era entre ella y su pasado y que necesitaba demostrarle a su corazón que ya no le temía al dolor. Salió de la casa con pasos firmes, caminando como quien no arrastra cadenas, sino cicatrices cerradas. Un chofer la esperaba para llevarla al tribunal. En el trayecto, observó la ciudad sin rencor, como si por fin pudiera verla con otros ojos, sin la niebla del abandono ni el frío de la traición. Llegó con tiempo. En la puerta del juzgado, varias personas murmuraban. Algunos reconocieron su rostro por los artículos que habían circulado en los periódicos después de la denuncia de don Mauro.
Ella no respondió a ninguna pregunta. Solo cruzó la puerta como una sombra luminosa, sin escándalo, pero con la fuerza de quien ha sido invisible durante demasiado tiempo y ahora camina con voz propia. En la sala del juicio, Esteban ya estaba sentado, esposado, cabizbajo. Su apariencia había cambiado. Ya no era el hombre seguro que jugaba a ser comerciante de vidas. Tenía la piel pálida, la barba crecida, los ojos hinchados por noches de insomnio. Al verla entrar, levantó la mirada solo un momento, y sus ojos se encontraron con los de su madre, como dos mundos que alguna vez fueron uno y que ahora no sabían cómo reconocerse. Doña Esperanza avanzó sin prisa. Se sentó en el lugar asignado, timar a los testigos, y esperó a ser llamada. El juez leyó los cargos con voz monótona pero grave: fraude, explotación de personas vulnerables, evasión. Esteban no dijo una palabra, solo escuchaba, inmóvil, como si cada frase fuera una piedra, más sobre sus hombros. Cuando le preguntaron si deseaba declarar, él negó con la cabeza. El fiscal habló con firmeza, mostró pruebas, leyó testimonios, entre ellos el de don Mauro, que aunque no estaba presente en ese momento, había dejado un documento con su testimonio escrito, una carta clara y contundente que decía que había visto en los ojos de doña Esperanza la dignidad que otros intentaron pisotear y que no permitiría que el silencio volviera a ser cómplice de la injusticia. Luego fue el turno de ella. El juez le preguntó si quería hablar. Doña Esperanza se puso de pie con las manos entrelazadas al frente, como lo hacía cuando rezaba de niña. Dijo que sí, que tenía algo que decir. Se volvió hacia su hijo, y en ese instante la sala entera contuvo el aliento. Ella lo miró directamente, no con rabia, no con desprecio, sino con la tristeza madura de quien ya no espera respuestas. Le dijo que lo había amado desde antes de que naciera, que lo había criado con lo poco que tenía, que se había partido las manos lavando ropa para darle techo, comida y escuela. Dijo que no entendía en qué momento su corazón se había llenado de oscuridad, pero que esa decisión había sido suya, no de ella. Le dijo que cuando lo vio organizar aquella subasta, cuando lo vio mirar hacia otro lado mientras la ofrecían, como si fuera un mueble viejo, algo dentro de ella se rompió para siempre. Pero también dijo que no lo odiaba, que el odio era una cárcel peor que cualquier celda, y que ella ya había sido prisionera demasiados años de sus propios silencios. Dijo que lo perdonaba, no por él, sino por ella misma, porque su alma necesitaba seguir caminando ligera. Y finalmente, con una voz que no tembló ni una vez, le dijo que no volviera jamás, que ya no era su obligación cargar con su nombre, ni con su historia, que ella había encontrado una nueva familia, una nueva vida, y que el pasado por fin había dejado de doler. Esteban no pudo sostener la mirada. Bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Lloraba como un niño perdido, como alguien que por fin comprendía la magnitud de sus actos. La sala guardó un silencio respetuoso. Nadie se atrevía a decir nada. Incluso el juez, con años de experiencia en casos complejos, se tomó un segundo antes de continuar. Doña Esperanza regresó a su asiento sin derrumbarse. Sabía que aquel momento no borraba lo vivido, pero también sabía que había cerrado una puerta sin necesidad de gritar. El veredicto fue claro: culpable. Esteban fue condenado a varios años de prisión, pero ella no celebró ni una sola palabra de esa sentencia. Para ella, la justicia no estaba en los barrotes, sino en haberse liberado del peso del dolor. Al salir del tribunal, el cielo ya no estaba gris. Un rayo de sol se abría paso entre las nubes, y ella levantó el rostro para sentir su calor. Don Mauro la esperaba a unos metros, apoyado en su bastón, con una flor en la mano. Ella caminó hacia él, y cuando estuvieron frente a frente, se tomaron de las manos sin decir palabra. Los ojos de ambos lo decían todo. El pasado ya no tenía poder, el presente era suyo, y así, con pasos lentos pero decididos, se alejaron del tribunal como dos sobrevivientes que habían elegido el perdón no por debilidad, sino por sabiduría. Porque a veces la victoria más grande no es castigar al culpable, sino sanar al herido.
El tiempo pasó con la dulzura de los días bien vividos. Después del juicio, la vida de doña Esperanza no volvió a ser la misma, pero no por la sombra de lo que ocurrió, sino por la luz que empezó a crecer en su interior. Aquel acto de perdón no solo cerró una herida profunda, sino que abrió una ventana a una nueva posibilidad, a un propósito que ella jamás se había permitido imaginar. Don Mauro, fiel a su palabra y a ese instinto que lo había guiado desde el primer día que la vio, comenzó a acompañarla en un proyecto que, sin saberlo, era la unión de sus almas en una causa mayor. Fue idea de ambos, pero nació una mañana tranquila, mientras tomaban café en el jardín. Esperanza, con una libreta entre las manos, había comenzado a dibujar letras torpes, copiando el nombre de su hermana una y otra vez. Don Mauro la miró con atención y le preguntó si alguna vez había aprendido a leer. Ella, sin levantar la cabeza, respondió que no, que toda su vida había trabajado con las manos, que las letras eran cosas de otros, cosas de gente que tenía tiempo, escuela y promesas. Él le dijo que eso debía cambiar, que nunca era tarde para aprender, y ella lo miró con los ojos húmedos diciendo que tampoco era tarde para enseñar. Así nació la idea de la escuela, un lugar que no fuera una institución fría, sino un espacio con alma, con corazón, con respeto. Mauro puso a disposición una parte de la propiedad, una antigua casa de huéspedes que se convirtió en aulas luminosas, con pizarras, escritorios cómodos y jardines alrededor. Esperanza se encargó de los detalles, de los manteles bordados en la sala de lectura, de las tazas para el té, de que cada rincón tuviera plantas y cuadros con frases inspiradoras. Le pidió a Mauro que no llamaran al proyecto un centro de alfabetización, porque eso sonaba mecánico. Ella quería que se llamara Escuela Nueva Vida, porque eso era lo que ofrecía, la oportunidad de renacer. Comenzaron con apenas 5 alumnos, personas mayores que vivían en el barrio, muchos de ellos con historias similares, marcados por el olvido, por la soledad, por el peso de los años en silencio. Algunos no sabían escribir su nombre, otros apenas reconocían los números, pero todos llegaban con una sonrisa tímida, con los ojos expectantes, con la misma dignidad que ella había recuperado. Doña Esperanza se convirtió en la primera alumna. Tenía más de 70 años, las manos cansadas de fregar pisos, la espalda encorvada de tanto cargar canastos, pero la mirada de una niña que por fin tenía un pupitre para ella sola. Cada mañana se sentaba en la primera fila, sacaba su cuaderno y escribía con esfuerzo, repitiendo en voz baja las letras que la maestra, una joven voluntaria, iba enseñando con paciencia infinita. Al principio le costaba, se frustraba. Decía que tal vez era tarde, pero Mauro le tomaba la mano y le decía que cada letra que aprendía era un ladrillo nuevo en la casa de su alma. Ella sonreía, apretaba los labios y volvía a intentarlo. Poco a poco, comenzó a escribir su nombre completo, luego frases cortas, luego oraciones enteras. Descubrió el placer de leer historias, de firmar documentos, de entender las palabras en las cartas. Un día, en medio de una clase, rompió a llorar al leer por primera vez una nota escrita por su hermana muchos años atrás, un trozo de papel que Mauro había conservado entre los libros de la biblioteca. Decía simplemente que donde estuviera, siempre la recordaría. Fue entonces cuando Esperanza entendió que leer no era solo saber letras, era abrir las puertas a los recuerdos, a las emociones, a la libertad de ser uno mismo. El día de la ceremonia fue uno de esos días que parecen detenidos en el tiempo. La escuela estaba decorada con guirnaldas hechas a mano, los jardines llenos de flores, las sillas dispuestas en semicírculo bajo la sombra de un gran árbol. Asistieron familiares, amigos, vecinos. Algunos llevaban cámaras, otros solo sus corazones dispuestos a aplaudir. Mauro había preparado un pequeño discurso, pero insistió en que fuera Esperanza quien hablara primero. Ella subió al escenario con pasos lentos, el vestido blanco que Mauro le había regalado para la ocasión, los cabellos recogidos con un lazo azul, y en sus manos un papel cuidadosamente doblado. Respiró hondo, miró a todos los presentes, y con la voz temblorosa pero firme,
Comenzó a leer. Dijo que nunca pensó que estaría allí, que siempre creyó que las oportunidades eran solo para los jóvenes, para los poderosos, para los que nacen sabiendo, pero que ahora sabía que no importa cuándo, ni cuántas veces uno ha caído, ni cuánto ha dolido. Lo único que importa es tener la voluntad de volver a levantarse. Luego levantó el papel y leyó en voz alta, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa luminosa que le iluminaba el rostro, las palabras que había escrito con su puño y letra. Nunca es tarde para volver a empezar. Y al terminar, el público estalló en aplausos, no por cortesía, sino por emoción genuina. Algunos lloraban, otros se ponían de pie. Los otros alumnos la miraban con admiración, los voluntarios con gratitud, y Mauro, desde la primera fila, con los ojos enrojecidos, apretaba un pañuelo entre las manos mientras murmuraba que su Consuelo estaría orgullosa. Después de la ceremonia, se quedaron todos compartiendo pan dulce y café bajo el mismo árbol donde se habían reunido. La tarde avanzó con risas, anécdotas, juegos de memoria y canciones de antaño. Nadie tenía prisa por irse. Parecía que todos habían comprendido que ese lugar no era una escuela más, sino un refugio para el alma. Al caer el sol, Mauro y Esperanza se sentaron en un banco de madera, uno al lado del otro en silencio, observando a los demás. Personas mayores charlaban animadamente, compartían cuentos, tejían, cantaban. Ella apoyó su cabeza sobre su hombro y le dijo que por primera vez en su vida no sentía que le faltaba algo. Él respondió que ella le había enseñado más en un año que cualquier libro que hubiera leído. Y así, con el corazón en paz y la memoria viva, se quedaron allí sentados, rodeados de personas felices, sabiendo que no importa cuán tarde llegue la vida, siempre tiene algo más que ofrecer cuando se la vive con amor, con dignidad y con la esperanza de volver a empezar. Hoy conocimos la historia de una madre traicionada, un hijo perdido y un reencuentro que cambió destinos. Vimos que el amor, incluso herido, puede sanar, que la dignidad no se subasta y que nunca es tarde para volver a empezar. Ahora dime tú, ¿qué fue lo que más te tocó de todo lo que vivimos juntos aquí? ¿Fue la fuerza de Esperanza? ¿La decisión de Mauro? ¿O esa frase final que aún resuena? Quiero leerte. Vamos a conversar en los comentarios. Aquí en el canal hay muchas otras historias que también van a abrazarte por dentro, inspirarte y recordarte lo valioso que es el alma humana. Te invito a seguir explorando, porque sé que cada historia nueva puede tocarte de un modo distinto. Gracias por quedarte hasta el final. Personas como tú hacen que todo esto valga la pena. Qué bonito corazón el tuyo. Nos vemos pronto.